Estimados amigos, amigos de la radio, amigos de la web, esa comunidad ecuatoriana, un gran saludo, un gran abrazo, muchas actividades en el día de hoy, Luis. Bueno, en la oportunidad de hoy, viernes 22, tenemos una agenda muy interesante que conversar con todos ustedes y esperemos pues que tengamos la oportunidad de un feedback, de conversaciones, porque la calle y el pueblo venezolano tiene muchas interrogantes, muchas inquietudes que conversar. Pueden hacerlo a través de los teléfonos de Caracas 264-1494, 264-1619. Bueno, en el día de hoy, Luis, trabajaremos para todos nuestros amigos en la presidencia, la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general, la señora Toti López Pocaterra, y en los controles nuestro amigo el mago, como le dicen los grandes de la radio, Luis Guillermo Fantástico Martínez González. Bueno, Luis, Martínez. Muy buenos días. Luis, Buen día. aquí ¿Cómo estamos muy Rafael? animados, ¿Cómo te te va? veo Buen día con para mucha todos. información para nuestros amigos. Seguro, cómo no. Bueno, primero que todo, estimados radioescuchas, tengan todos ustedes un buen día. Estamos acá, como bien lo acaba de decir el amigo Rafael, hoy viernes 22 de septiembre, ya se va el mes, prácticamente después de esta otra semana entramos en el último trimestre del año. Bueno, hoy hay variadas noticias y entre otras, tengo por acá: los cajeros de otros bancos darán más plata, según Sudeban. Confirmó que el límite interbancario pasará de 600 a 5.000 bolívares. Qué interesante, ¿no? Ese es un tema ahorita que acaban de pagar las pensiones, etcétera, y alguna gente que va a retirar por cajero. Entiendo que bueno, eso es lo que pueden retirar en los bancos. Aquí dice la información: el ministro Reverol también destacó que los montos de retiro en cajeros interbancarios subirán a 5.000 bolívares. Es decir, cuando se realice la operación en un banco distinto de la tarjeta de débito a emplear, con ello se busca atender las quejas de algunos usuarios que solo pueden retirar bolívares 600. El titular de Interior y Justicia, en conjunto con la Sudeban, giró instrucciones de dar un buen trato a los pensionados y jubilados. Los bancos deben habilitar cuentas que sean manejadas sin restricciones para retiros, depósitos y transferencias. Destacó además que prevén aumentar los límites de compra en puntos de venta, subir los montos máximos de transferencia para personas naturales y jurídicas y aumentar límites de retiro de efectivo en cajeros electrónicos. Bien, este es un tema muy importante, puesto que, de acuerdo a la nota de prensa, aumenta el límite a bolívares 5.000 en retiros interbancarios, pero no sé, si nos tomamos, digo yo acá, un café grande, está en 4.000 bolívares, y si a eso le anexamos una empanada, que es lo normal, lo clásico, que alguien sale en la mañana para desayunar algo, ya eso rebasa esa cantidad. Y bueno, la otra parte es los puntos de venta, pero también hay dificultades porque no todos los negocios o todos los comercios o todos los sitios donde expenden, digamos, alimentos, etcétera, se manejan con puntos de venta, y donde hay puntos de venta a veces está colapsado, no funciona. En fin, el problema es un poco grave, aparte de que, bueno, el tema de la moneda es bastante fuerte, porque entendemos que con todos los billetes que tenemos de 5.000, 10.000, 20.000, 500, etcétera, eso, y los de 1.000 bolívares, con eso básicamente no podemos satisfacer los bienes y servicios más elementales, puesto que la inflación está por encima de eso. Rafael. Sí, Luis, muy interesante lo que acabas de hacer, ese análisis, porque hace aproximadamente un año, un poquito menos de un año, Sí. el señor Nicolás Maduro Sí. nos dio a todos los venezolanos 72 horas para desprendernos de los billetes de 100, porque él, como una gran estrategia, algo sensacional, quería acabar con una serie de mafias que lo estaban perjudicando y que en esa oportunidad lo querían asesinar. Bueno, se procedió por decreto a retirar
ese billete nominal de 100 bolívares y bueno, trajo como consecuencia un caos absoluta. Yo inclusive hice varias horas de cola para cambiar los billetes que tenía en la casa, mi señora, toda la familia, pues salimos corriendo, gente que tuvo trastornos, hasta hubo algunos suicidios porque no encontraron la oportunidad de hacerlo. Bueno, la consecuencia fue que después hubo una prórroga, luego otra prórroga y en estos días pues viene una prórroga indefinida. Es decir, los billetes de 100 nunca salieron de circulación pese a esa trama de inteligencia que tenía el señor Maduro para acabar con unas mafias invisibles que nadie supo exactamente a qué mafia se refería, como todas las mafias que se inventan en este país y todas las guerras que se inventan en este país y todos los elementos que contravienen la gran felicidad que tenemos con este gobierno. Bueno, lo importante es que ya estamos decididos a no hablar más de inflación. Aquí lo que está ocurriendo es que el bolívar, nuestra moneda, pierde su capacidad de pago de manera permanente, pero cada minuto el bolívar vale menos y menos y menos y menos. ¿Por qué vale menos el bolívar? Porque la orden que se da al Banco Central es que se tomen todas, se hagan las diligencias para producir más billetes, para comprar más billetes. El señor José Guerra está proponiendo que el billete de 100 se convierta en 100.000 bolívares, se le ponga en la letra 1.000 bolívares para evitar la falta de circulante. Pero no se trata, repito, de que hay una gran inflación, de que los precios de los bienes y los servicios suben cada día. No, es que nuestra moneda, el bolívar, pierde su capacidad adquisitiva, pierde su valor, pero de una manera, bueno, diría yo, desorbitante, que no se puede controlar porque no hay políticas públicas concertadas a fortalecer el bolívar. Por ejemplo, les digo que hace algún tiempo, hace un par de años, uno se tomaba un café grande con 50 bolívares, un billetico de 50 otorgaba, le daba al dueño de la panadería y él te despachaba un café grande. Luego ese mismo café grande llegó a valer 100 bolívares, es decir, un solo billetico tú entregabas y te daban un café grande. Así todo lo que tenía el precio de 100 bolívares, que hoy está como en 10.000 bolívares, tú dabas un solo billetico. Hoy en día tú te tomas un café grande que vale 5.000 bolívares y tienes que erogar 50 billetes de 100. Es decir, antes nos tomábamos un café grande con 100 bolívares, un billetico de 100, ahora son 50 billetes de 100. Supongamos que 1 millón de personas nos tomamos un cafecito al día, entonces tenemos que erogar 50 millones de billetes de 100. Óigase bien, queridos amigos. Si 1 millón de personas nos tomamos un cafecito grande, o lo pongo de otra manera, además del cafecito, compramos algún bien que valga 5.000 bolívares, lo que tenemos que entregarle al dueño del negocio, a quien nos despache, son 50 millones de billetes de 100. Allí es donde está la traba. La traba está en que parece que hay una política bien concertada, bien estudiada, para lograr desmembrar la posibilidad de que el venezolano tenga capacidad de pago y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Yo le pido a los grandes analistas que en vez de decirle a Maduro que produzca más billetes y que cambie el billete de 100 por un billete de 100.000, que hagamos un análisis un poquito más profundo de la economía para presentar elementos que configuren realmente la solución al problema, Luis. Claro. Por ejemplo, cuando uno habla del subdesarrollo económico, el subdesarrollo económico que siempre hablamos en esos términos se configura por la baja renta por habitante. O sea, si hay muy poquita renta por habitante, por supuesto hay subdesarrollo económico. Pero este subdesarrollo económico, esta baja renta por habitante, se configura con la baja producción del trabajo, la baja productividad del trabajo. ¿Y qué es la baja productividad del trabajo, queridos amigos? Es la consecuencia de los primitivos medios técnicos con los cuales se combina el trabajo con el proceso productivo.
Y podemos decir que la única forma de superar esa situación de atraso técnico requeriría una importante acumulación de capital, lo cual depende de la formación de un determinado exceso de producción global sobre el consumo necesario para mantener y reproducir las fuerzas de trabajo. En estos países subdesarrollados ese excedente es muy pequeño o casi nunca se da, por lo que se establece el denominado círculo vicioso de la pobreza. Maduro y sus ministros nos ha llevado a todos los venezolanos a un círculo vicioso de la pobreza. Acabo de dar una explicación de lo que ocurre con los billetes. Y Maduro entonces dice que hay una mafia que sigue sacando los billetes. Entonces fracasó usted, mi querido amigo, porque usted no oye. Quizás lo que dice la gente ya en la calle, usted no tiene ya capacidad de análisis para tomar decisiones, Luis. Bueno, el problema de los billetes y la moneda es algo bastante serio y muy particular. En principio, el señor Chávez le tuvo la ocurrencia de quitarle 3 ceros a la moneda, y eso tuvo un efecto psicológico en el sentido que, bueno, lo que costaba 1.000 bolívares pasó a 1 bolívar quitándole 0, pero eso es como esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? La basura sigue ahí. Eso quiero decir que, al final de cuentas, un país que esto nos dispara a otro tema, pero no tiene productividad, obviamente no fortalece la moneda, y la moneda se fortalece con la producción, la productividad, la capacidad de poder adquisitivo que tiene, que ese es el tema. Es decir, si cargamos un poco de billetes en el bolsillo y podemos demandar pocos bienes y servicios debido a los altos costos, es más, ellos pasaron ahorita una ley, el señor Maduro, de 50 rubros que iban a regular de acuerdo lo pasó en la constituyente, que para nosotros es ilegal, pero en todo caso por ahí la pasó. Y bueno, y se iban a poner de acuerdo, y tienen el SUNDEC, que es la superintendencia de los precios justos, etcétera. Pero todo eso sigue fracasando frente al modelo político y económico que ellos tienen acá, porque el problema es de modelo político y de modelo económico. Eso está altamente señalado. Pero bien, entre otras noticias, quisiera en este momento solidarizarnos con la República de México después de terremoto. Tengo aquí en la prensa, sale que la probabilidad de salvar vidas disminuye con las horas. En México, la Marina descartó que fuera una niña la persona que han intentado rescatar en los escombros de una escuela. La cifra de muertos se eleva a 273 y los desaparecidos superan los 100. Hay ayuda venezolana. El presidente Maduro indicó el miércoles que conversaría con su par de México, Peña Nieto, para coordinar el envío de insumos como ayuda humanitaria a la nación, reseñó Telesur. En este sentido, el canciller Jorge Arriaza se reunió con su homólogo mexicano para transmitir este mensaje de apoyo y de ayuda al pueblo mexicano. Pero también queremos, aparte de los terremotos, señalar lo que ha pasado en el Caribe con la temporada de huracanes. Aquí tenemos el caso de República Dominicana, que informó de daños en infraestructura y electricidad, y Puerto Rico quedó en la oscurana. Bien, esto ha sido algo brutal. Esto tiene mucho que ver, según los expertos y la gente que domina el tema, con el clima, con el clima, y tiene que ver con ese control que se debe ejercer, y que fue el acuerdo del año pasado en Francia, ¿no? Que lo suscribieron los países, el famoso cambio climático. Pero bien, eso está allí. De otra parte, bueno, sigue en marcha las conversaciones que entendemos que para el día, allá en República Dominicana, que entendemos que para el día 27 vuelven otra vez a sentarse o a explorar, como diría el diputado Luis Florido, que no hay una reunión de manera formal, sino lo que hay es una reunión exploratoria para establecer una agenda en el cual, al ponerse de acuerdo, sería el inicio de sentarse. Pero esto tiene algo que ver con lo que está pasando actualmente. Ya la vocera de Estados Unidos anunció que posiblemente pueden venir sanciones un poco más fuertes hacia el país. Una de ellas es no comprarle petróleo, y todos sabemos
que el único país que paga, como dicen en inglés, ¿no? Caja, pues pagan al contado es los Estados Unidos, los pocos barriles que enviamos para allá. Pero sucede que ya ayer estaba viendo, ustedes saben, estaba viendo una cola tremenda para abastecerse de gasolina, puesto que la gasolina que aquí antes se hacía, pero que ahorita dependemos de esos 200.000 barriles de crudo liviano que nos mandan de los Estados Unidos para mezclarlo y sacar la gasolina, en fin, todo ese proceso que está ahí. Es que esto es algo increíble. Cuando más dinero hemos tenido y cuando más posibilidades hemos tenido de desarrollarnos, de ser verdaderamente autónomos, de tener una economía más abierta, es cuando más nos hemos cerrado y cuando más dependemos del recurso petrolero. Es decir, somos un país monoexportador y monoproductor. Y como no hemos logrado diversificar y no tenemos producción ni productividad porque ese aparato lo quebraron, y siempre en todo análisis eso hay que señalarlo, bueno, estas son las consecuencias. Y ahorita ya la comunidad internacional, bueno, están claros que pueden tomar algunas otras medidas, y por eso es que esas conversaciones ahorita en República Dominicana son muy importantes, porque no va a pasar como, y así lo entiendo, en oportunidades anteriores en donde corrieron, como decimos coloquialmente, la arruga, y bueno, quedó la gente burlada. Eso se señaló cuando el Vaticano se sentó, el representante, y luego no cumplieron. Y esto siempre hay que repetirlo, Rafael, estimado Radio Escucha, la petición es muy sencilla: liberar los presos políticos, es lo que pide la oposición, establecer el canal humanitario por la falta de medicinas y alimentos, y por supuesto hacer un cronograma electoral y el respeto a las instituciones. Y además de todas estas cosas, pudiésemos agregar que estamos ahorita en unas condiciones en las cuales o cumplimos o nos sancionan. Y por eso el famoso Acuerdo de Lima, que son 12 países, cada vez es más categórico la posición de ellos. Con lo cual esto agrava la situación. Ojalá que la sangre no llegue al río, porque todos vivimos acá en nuestra patria. Rafael. Sí, realmente quisiera, antes de abordar otro tema, Luis, decir que lo que mencionaste de la caja de reconversión pudiera ser una medida efectiva, pero para que sea efectiva, tú tienes que anclar el dólar, evitar la reproducción de billetes, dinero orgánico, inorgánico, y sobre todo aumentar las reservas internacionales. El señor Chávez hizo una especie de caja de reconversión para fortalecer la moneda, ancló el dólar, pero a los meses realmente se volvió nuevamente a un control de cambio diferente y no se hicieron las suficientes reservas internacionales para poder fortalecer eso. Pero lo más caótico es lo que está ocurriendo en este momento, y la experiencia triste, negativa, nefasta para el pueblo es lo que ocurrió con Robert Mugabe en Zimbabue. En Zimbabue este señor, un tirano absolutamente ya de 90 y pico de años, y sigue controlando con una represión desmedida al pueblo zimbabuense, que era la estrella del África en ese momento. Sí. Y bueno, tanto es así que la producción de moneda inorgánica llevó a ese país a que cuando los funcionarios y el pueblo recibió sus pagas, pues botaron a la calle las monedas porque no tenían que comprar, porque no tenía absolutamente ningún tipo de valor esa moneda. Y eso es lo que puede ocurrir en Venezuela. Ya nosotros hemos visto cómo se ordena el aumento de sueldo, no se toma ninguna medida que compense realmente lo que puede ocurrir allí, se manda a construir más billetes, más moneda inorgánica, y bueno, y lo que vemos en los medios de comunicación del Estado es mentira tras mentira tras mentira, y debemos evitar que lleguemos a lo que llevó Robert Mugabe a ese bello país de Zimbabue. Recordemos más bien lo que hizo Yamil Mahuad en el Ecuador, que ancló el dólar en $25,000, en 25,000 sucres, lo estableció allí, aplicó medidas, y hoy por hoy, pese a todo el desmán que hizo los 10 años de Rafael Correa, Ecuador es un país que tiene
mucha expectativa de crecimiento y posibilidades de mantenerse como una economía estable, porque usa el dólar y digamos, los que manejan el poder no tienen la facilidad y la irresponsabilidad de pedirle al Banco Central que mande a fabricar más moneda y más billete y más billete y más billete sin tomar otras medidas, y por lo que significa que pierde el valor y entonces la población es empobrecida hasta llegar absolutamente al caos. Y lo que se hace en Venezuela es mentir. Y yo repito el concurso de adiós a las trampas que se hizo en Bogotá, Luis, y que lo estamos utilizando pues como un eslogan nuestro. Si uno hace una trampa, casi siempre le tocará hacer otra trampa y otra y otra, y queda así entrampado en un laberinto de trampas. O sea, cuando un gobierno es tramposo, miente y miente y miente, pues quedará entrampado. Es como el consejo que le dio un presidente norteamericano a todos: pues si usted cae en un foso, pues lo primerito que tiene que hacer es dejar de cavar, porque si no se entierra más. Y le hemos dicho y hemos repetido eso para que si algún vocero de los enchufados de este gobierno pues le den la noticia al señor Maduro: por favor deje de cavar, porque lo único que se hace es cavar y cavar y cavar. Tanto que lo dijimos en el programa pasado, Luis. Enfermedades como la difteria, el Chagas, la malaria, habían sido enterrados hace mucho tiempo por los gobiernos democráticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ha regresado ese tipo de enfermedad ya desplazada a nuestro país, y hay cientos de miles de familias con un grave caos, Luis, en la frontera. Inclusive ya los colombianos no hayan qué hacer. El director del Instituto del Departamento de Salud, Juan Vitar, aquí en Cúcuta, indicó que se han registrado familias completas venezolanas contagiados con Chagas que pasan al país vecino, a nuestros amigos de Colombia, en busca de asistencia técnica de salud, porque aquí no lo hay. Aseguró que este tipo de situaciones debe alertar a toda la población colombiana, porque en Colombia, además de que en esa oportunidad en Venezuela todo este tipo de enfermedades había sido erradicada, pero en Colombia se ha mantenido erradicada porque hay una política continua de asistencia del Estado a todos los colombianos, pero aquí en Venezuela lamentablemente se han aplicado políticas que más bien han acrecentado toda esa serie de calamidades, y la situación que vivimos es muy calamitosa. Ni en Colombia ni en el departamento hay Chaga activo, y preocupa el tema porque podría activarse un foco en el norte de Santander. Así lo dijo Vitar el diario La Opinión. Resaltó que no hay información suficiente por parte de las autoridades venezolanas sobre la situación y puntualizó que el hecho de que no se controle la entrada de migrantes venezolanos perjudica la salud colombiana. Siempre se ha pedido la colaboración de la República Bolivariana de Venezuela para que ejerza un control oportuno a sus conciudadanos y un buen manejo para estos pacientes. Ellos no dan información y estamos buscando en el Ministerio los datos necesarios. El Ministerio de Salud coincide con las declaraciones de Vitar. El director nacional de Promoción y Prevención de Salud, Elkin Osorio, informó que el brote de malaria en la frontera, que a su juicio surge en Venezuela, y es una situación muy calamitosa. En eso es que tienen que abocarse todos los ministros, no hacer apología al delito, no atacar, no reprimir a los venezolanos que exigimos libertad, que exigimos un orden constitucional restituido, que exigimos democracia, que exigimos unas elecciones libres, transparentes. Pero estos señores viven tratando de mantenerse en el poder, y se ha olvidado que toda esta serie de situaciones tan caóticas dependen de las decisiones que tome el gobierno nacional. Seguro, bueno, vamos ya estamos sobre la media hora para ir a un corte y ya regresamos. Aprovecharla. A darle tiempo
Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. Sintonía 1420 AM te invita a escuchar Aquí Entre Nosotras, una amena revista dedicada a las mujeres, donde su conductora, Mariela Vargas, junto a sus invitados, conversarán sobre salud, noticias, arte, farándula y espectáculo, belleza, moda, pareja, psicología, horóscopo, música y sobre todos esos aspectos que la mujer de hoy desea conocer. En Aquí Entre Nosotras lo podrás conversar todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por Sintonía 1420, la radio que tú escuchas porque te escucha. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles, a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Bueno, estimado Radio Escucha, estamos de regreso aquí en Radio Sintonía 1420 AM y en la web sintonía1420.com. Bueno, Rafael, aprovechando tu comentario, tengo acá acerca de la salud y el estado de deterioro con las enfermedades endémicas como el paludismo, la difteria, etcétera, que por cierto en el estado Bolívar ha salido con mucha fuerza. Tengo aquí una denuncia del Hospital Ana Francisca Pérez de León, parte 2, que pertenece al Ministerio de Salud, ministerio como se le conoce, Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y le hacemos un llamado a la directora del hospital, la doctora Zaira Medina. Bueno, ahí hay pacientes que tenemos acá la denuncia que tienen un evento para operarlas y resulta que no solamente la demora y que tienen que comprar el material quirúrgico y todo este tipo de cosas, sino que además de eso, de no operarlas, le pierden el instrumental quirúrgico en el hospital y se presume que hay una mafia ahí entre la misma gente que trabaja, qué sé yo, no podemos aseverarlo, pero entre médicos, enfermeras o personal obrero, etcétera, y no hacen la operación. Y son personas que tienen 3 hasta 4 veces para llamarlos a operar y no lo hacen. Pero es que además tienen que llevar las personas para las transfusiones de sangre. Entonces le mandan a repetir todos los exámenes de nuevo. Es decir, es un viacrucis. Y aparte de que los materiales quirúrgicos están caros y la gente tiene que comprarlos, también se los pierden. Y de verdad que es un desastre. Y estamos hablando de un hospital como el Ana Francisco Pérez de León, parte 2, no la que pertenece al municipio, sino la que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces el llamado es para la directora de ese hospital, aquí tengo en mis notas, Zaira Medina, y para el ministro de Salud, para que tomen cartas en el asunto, porque esto es grave, de la gente que tiene un evento para operarse
y simple y llanamente no solamente se lo demoran, sino que tienen que ir 3, 4 veces, sino que además de eso le pierden el material quirúrgico y con eso pierden una gran cantidad de dinero, de tiempo. Es decir, eso es como jugar con la salud, y jugar con la salud es como una ruleta rusa, es jugar con la vida, con la muerte. Y un Estado más o menos serio debe responder por eso, puesto que, mira, yo así creo que todos lo entendemos. Estar metido en un hospital para que lo operen y estar ahí, que le saquen la sangre, hagan todo el protocolo que eso tiene, y que le digan que no lo van a operar y le pierden el material y véngase otro dentro de 15 días y tal. Eso es como un juego muy perverso, y entonces la denuncia está hecha. Repito, me llegó la denuncia del Hospital Ana Francisca Pérez de León, parte 2 del Ministerio de Salud. Rafael. Sí, bueno, ahí les dejamos eso. Yo creo que nuestro deber es comentar toda esta serie de situaciones lamentables, una situación caótica en todos los términos, en todo nuestro país y en cualquier servicio que usted mencione. Ahorita, por cierto, estamos en la época de lluvia y es la lluvia la que perturba entonces todos los servicios. Pero cuando lleguemos a la sequía, a la época de verano, entonces la sequía que nos perturba porque no hay ese servicio básico de agua potable en todas las latitudes, Luis. Yo lo he visto inclusive en los países aquí en América Latina y por supuesto en los países desarrollados. Las personas toman agua del grifo porque están en suficiente calidad para ser absorbida por el ser humano. No necesitas hervir el agua o filtrarla ni hacer gastos indebidos de tu presupuesto, sino del mismo chorro. Vean las películas, vean eso. Yo viví en Nueva York 5 años y me tocó vivir, nosotros tomábamos agua absolutamente del chorro porque los análisis bacteriológicos eran absolutamente confiable. Allí tú tomas agua del chorro. En Venezuela ni se le ocurra, señora. Por eso estamos hablando de ese tipo de enfermedades como difteria. Y para colmo de males, el gobierno planifica una acción propagandística, populista, como la construcción de esa ciudad caribia, y estoy nombrando una sola, claro, pero no planifica ni construye los servicios. Entonces, del acueducto del área metropolitana que alimenta a Vargas, toman 100 litros por segundo para alimentar esa ciudad nueva. Entonces, le hacen un terrible mal a Vargas, que el acueducto de Caracas tiene 200 litros por segundo y se le quita la mitad. Entonces, ¿qué hace el resto de la población que vive en Vargas? Pues sufre una calamitosa situación en base a esos servicios. Usted va a ver, querido oyente, lo que va a ocurrir el próximo año con las sequías. ¿Por qué va a ocurrir esa sequía? Y por qué yo tengo el atrevimiento de anticiparme a lo que va a ocurrir. Porque estoy convencido que así va a ser. ¿Pero por qué? Porque el TUI 4, que estaba proyectado desde hace algún tiempo por la democracia para ser construido, este gobierno lo paralizó, le quitó ese contrato a la empresa que había ganado esa competición y se lo entregó a la empresa Odebrecht. Y asimismo con la construcción de Cuira, esa represa allí en Miranda, y no se ha terminado ni lo uno ni lo otro. El TUI 3 tenía que ser alimentado por el TUI 4, que como un servicio de administración de fluido, y no se ha terminado esa red de distribución del agua. Y no se va a terminar por lo que observamos, porque es producto de esa terrible corrupción. Si no se termina el TUI 4 para ayudar a reabastecer a Caracas, desde Camatagua que recibimos el agua, entonces va a haber un problema caótico, lo estoy advirtiendo en este momento. Y otro elemento que me atrevo a comentar, Luis, es que el metro, que he hecho un estudio de la aplicación de una agenda de correctivos, no se está realizando, y el desgaste ha sido tal
que yo presumo que un momento a otro el metro se va a parar por lo menos por 10 a 12 meses para hacerle un mantenimiento correctivo a gran escala, porque no se ha aplicado el esquema de mantenimiento necesario, ha dejado de aplicarse ese sistema de mantenimiento. No sé si es que no hay recursos, no sé si se ha extraviado los recursos, pero eso hay que advertirlo. Y quiero con mucha responsabilidad decírselo al pueblo de Caracas. Estamos a punto de un colapso en el metro, lo que va a implicar una suspensión de ese servicio por lo menos de 10 a 12 meses. Es decir, que Caracas va a estar sin servicio de transporte público subterráneo por lo menos un año. Y esto sí sería un caos, porque el servicio de transporte superficial está en el suelo. Es terrible la situación que tenemos. Bueno, yo quería hacer un comentario de la actuación en primera instancia, Luis, del señor Chávez y ahora del señor Maduro. El señor Maduro ahora está gritando a los cuatro vientos pidiendo auxilio porque alguien lo va a matar. Seguramente alguien en el imperio planificó su muerte, su magnicidio, y entonces está acusando a toda la gente. Ese señor está actuando como aquella persona de muy malas costumbres que asesina a sus amigos, que asesina a su padre y a su madre, y luego va al juez y le dice: mire, señor juez, tenga clemencia de mí porque soy huérfano, tenga piedad de mí, déjeme ir libre porque soy huérfano. Pero resulta que él mató a su padre, a su madre y a sus amigos. ¿Cómo es posible que esta situación llegue a este extremo? Hay que asumir la responsabilidad. Ese es como una apología al delito. ¿Qué puede pensar una persona que, bueno, no sé cuál será, pero se me ocurre Cilia Flores, que ama a Maduro y dice que Trump lo va a matar? Entonces una persona puede estar predispuesta para cometer cualquier acto en función de defender al señor Maduro. Eso es una apología al delito. Yo quisiera ver al fiscal general de la República, bueno, al usurpador, o ver a la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, convocar al señor presidente para que le muestre pruebas para accionar entonces una investigación sobre ese magnicidio que él anuncia. Basta de irresponsabilidades, no se puede actuar así, porque ya sabemos cómo actúa el señor Maduro. Por cierto, aquí me acaba de llegar una noticia, Luis, termino con esto para que tú expliques algo ahí que tienes importante. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, el monseñor Mario Moronta, rechazó contundentemente los calificativos propinados a jerarcas católicos emitidos por el presidente, el señor Nicolás Maduro, en su programa dominical del pasado 17 de septiembre. No se puede seguir actuando de esa forma. Ese vocablo soez, digamos, ese irrespeto a la dignidad de la persona humana, ese ataque permanente, ese guerrerismo. Nicolás Maduro supuestamente dice, abro comillas, con la bendición de unos obispos bandidos que no protegen al pueblo, que no caminan como Cristo las calles del pueblo, que no sufren, que no comparten la solidaridad con el pueblo, sino que están en una conspiración permanente y utilizan su sotana para conspirar y dañar al país. Así lo dijo el señor Maduro, según informaciones de prensa difundida en varios portales. A ese respecto, monseñor Moronta, un hombre muy respetado, un hombre de una calidad humana extraordinaria, señaló que no era extraño recibir tales acusaciones, abro comillas, que además de ser ofensivas, huelen a calumnia. Dijo que asegurar que los obispos no estaban al lado del pueblo era demostrar una crasa ignorancia respecto del papel que cumplen como ministros y pastores de la Iglesia. Las acciones de Caritas diocesanas, de pastoral social, de atención de búsqueda de recursos para alimentos y medicinas, amén de otras tantas cosas, hablan precisamente de cómo no solo estamos preocupados, sino ayudando a la protección del pueblo sin distinción de clase
ni de ideología política. Así lo dijo Monseñor Mario Moronta. Por el amor de Dios, venezolanos, amigos, vamos a fortalecer la opinión pública para evitar que este tipo de declaraciones partan precisamente de quien debe preservar una actitud de heteronomía, de la conducta positiva, y que estos vocablos nunca más estén en la boca de un primer mandatario. Luis. Así es, bueno, Rafael, comienzo por la última parte, ¿no? Decían en el pueblo, cuando a alguien le iba mal, decía, caramba, ¿será que le pegué un cura? Métese con la iglesia y sobre todo, vamos a estar claros en esto. Todo el mundo puede tener una opinión acerca de los elementos que le rodean, pero debe hacerlo con respeto. Y sobre todo, más obligado está el que ocupa un cargo de la importancia de ser presidente de la República en un país que es excesivamente presidencialista. Es decir, lo que diga el presidente o deje de decir tiene efectos, ¿no? Entonces, cuando él ofende un grupo de obispos que nos merecen el respeto totalmente, independientemente de que a veces podamos estar de acuerdo con alguna posición o no, pero siempre con un respeto, y sobre todo, más obligado está el que tiene un cargo de la jerarquía que ocupa la presidencia de la República. Ese es empezando por ahí. Pero quería hacer un comentario también de la primera parte de tu intervención ahorita, que nos estabas hablando de que la gente, pues, en el estado de Nueva York, que viviste allá, puede tomar agua, etcétera. Pero es que aquí mismo en Aruba, donde hay una planta desalinizadora y hay agua todo el tiempo, las 24 horas del día sin fallar, la gente toma agua del chorro también, y es un agua que está tratada biológicamente, bacteriológicamente, y es apta para el consumo humano. Cuando uno está en Vargas, uno lo que se pregunta es que aquí no ha habido recursos como para montar, qué sé yo, unas plantas desalinizadoras y la gente tener el beneficio del vital líquido. No, eso no ha sido posible. Y por el otro lado, cuando estabas hablando de Cuira y esto, recordé que, por cierto, nosotros en el Colegio de Ingenieros se hizo un foro sobre el agua y el invitado especial fue el ingeniero muy conocido de Viana, que fue presidente del acueducto cuando el gobierno de Carlos Andrés. Y bueno, totalmente, un señor que es experto en esto y tiene la vida dedicada, y en ese día en el foro creo que estaba también el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, el ingeniero Simón Arocha. Ajá, en todo caso, todas estas personas que tienen que ver con esto y han trabajado el tema, la conclusión es muy simple y muy llana. No se ha construido más un embalse. Desde la época de la Primera República Civil, como me anoto con la gente que opina en esa dirección, bueno, aquí se construyeron muchos embalses y se programó muchas cosas, pero aquí hay que señalar también lo siguiente: esta desidia de 18 años de no haber construido otro embalse más, de no haber mejorado el sistema de tuberías y no haber traído el agua adecuadamente, haciéndolo con lo que indica la parte técnica, la parte profesional, con buenas proyecciones, y en el entendido de que la población va aumentando, bueno, esto es el caos, ¿no? Y por supuesto, cuando más dinero ha pasado, que eso hay que anotarlo también, en todos estos años. Es decir, que nosotros ahorita deberíamos estar muy satisfechos con respecto a ese recurso del agua. Además, recordemos que Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que tiene una gran reserva de agua dulce, pues tenemos el Caroní y el Orinoco. Y bueno, aquí debió haberse construido eso, y ese mismo tema también se puede alargar para la electricidad, para la vialidad, en fin, para todos los servicios públicos que son un caos. Simple y llanamente, y entiendo que el gobierno no, en mi opinión, mi modesta opinión como ciudadano, el gobierno no debe meterse en todo eso, para eso debe haber inversionistas. El gobierno lo que debe promover son los planes, la programación, y abrir la licitación para las mejores empresas que puedan acometer eso. Pero a fin de cuentas eso no es lo que ha pasado, ni ese es el país que tenemos. Lamentablemente, bueno, pero hay posibilidades de recuperar, claro, pero
pero eso también lleva su tiempo. La otra parte que quería comentar también es lo respecto a lo del agua, lo de la seguridad. La seguridad es un tema que estoy leyendo, que acá en la nota tengo, que han agarrado unas cuantas armas y las han molido para que convertirlas en tal cosa, en lo otro. Bueno, chévere, pero uno de los problemas que hay de la seguridad es simple y llanamente, de acuerdo a los expertos, como unos 6, 7 millones, 5 millones, pues, totalmente una cantidad grande de armas por ahí sin control. Y eso antes lo manejaba el Ministerio de Relaciones Interiores, hoy en día es exclusivo de las Fuerzas Armadas a través de una dirección que llaman DARFA. Bueno, señores, aquí en la calle no debe haber tantas armas, debe haber una ley de desarme muy bien clara, muy bien instrumentada, y eso no es lo que está pasando. Porque tengo aquí que exactamente, aquí dice la nota, 14.445 armas de fuego incautadas en diferentes procedimientos ejecutados por los cuerpos de seguridad fueron destruidas este jueves en las instalaciones del Complejo Siderúrgico Nacional ubicado en La Yaguara, informó el ministro de Justicia Néstor Reverol, y precisó que desde el 2003 hasta la fecha se ha hecho lo propio con 448.000 armas de fuego que se han convertido en material de construcción para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Explicó que durante el año tienen lugar 2 jornadas de este tipo, una en el Día Internacional de la Paz, cada 21 de septiembre, y la otra a final de año. Bueno, pero si ese es el número, alrededor de 500.000 armas, y dicen que hay, no sé, pues hay muchas cifras, pero hay algunas que señalan que son 5 millones o 6 millones, bueno, eso es la 10ª parte. Bien, el otro comentario por acá, ya dijimos lo de las estaciones de servicio, y bueno, no sé, hay varios elementos por aquí. Bueno, quisiera también, porque todos no son noticias definitivamente malas, felicitar a Yulimar Rojas, la atleta venezolana que tuvo una buena figuración, y el Grande Liga José Altuve, que también ha tenido, creo que va para un premio ahora por buen bateador, etcétera. Bueno, aquí hay una gente que se mueve en otra dirección de la que nos quieren llevar otro grupo. Y eso es lo importante, porque el país, nuestro país, nuestra sociedad es heterogénea. Aquí está el elemento humano, el recurso humano, que es muy importante para levantar el país en el foso en el que estamos metidos política, social y económicamente. Y esa posibilidad cada vez se abre así, bueno, porque independientemente de la diáspora de venezolanos que hay en el mundo, algunos calculan que alrededor de 2 millones, que eso es bastante. Bueno, esa potencialidad está allí, y alguna de esa gente en un momento dado regresará, otros no sé qué tasa de retorno podrá tener, pero generalmente ese es un recurso muy importante, puesto que son la mayoría de ellos profesionales, y hay que ver lo que cuesta llegar ahí para irse a otro país a desarrollarse y a prestar sus servicios por allá. Pero bien, entiendo que esto va con posibilidades de mejorar, y ojalá que esto salga por la vía del diálogo, ojalá que esto salga por la vía electoral, y por supuesto recordemos que el 15 de octubre son las elecciones regionales. La invitación es que todo el mundo salga a votar. Hay 23 gobernaciones que van a decir cuál es el panorama político del país, y ahí se debe, independientemente de las observaciones que tenemos con el proceso, cómo se dio, todas las intríngules que ha pasado en esto, pero la decisión política es ir a votar, e inclusive ya el acuerdo de Lima, estos países que están allí han dicho que ellos ven como una buena posibilidad de votar, y el panorama político, social y económico puede cambiar teniendo alrededor de unas 20 gobernaciones
Y eso está en la mente y en el corazón de los ciudadanos, ese cambio. Por eso la invitación es el 15 de octubre, día domingo, ir a votar, que está cerquita, lo que quedan son apenas 3 semanas. Rafael. Sí, realmente, bueno, mañana, Luis, se inicia la campaña electoral para los que aspiran a ser electos gobernador. Y quiero recordarles a ellos que tienen van a asumir una gran responsabilidad con el pueblo venezolano y tienen que hacer un análisis profundo de la situación que van a heredar allí, porque en nuestro análisis como profesionales hemos observado que más del 80% de la nómina del presupuesto de los estados se va en nómina. Además, esa alza constante de los salarios mínimos y todos los salarios es una perturbación general a la planificación de crecimiento de los estados. Y tengo entendido que una de las estrategias de este régimen de preservar los consejos regionales legislativos, en los cuales tiene mayoría en más de 22 estados, realmente es perturbar la gestión de los nuevos gobernadores. Por eso tienen que hacer una auditoría de gestión y una auditoría administrativa al llegar, para poder identificar cada funcionario y ver qué papel han venido desempeñando en los últimos años, porque muchos son tarifados del gobierno. Se nos acabó el tiempo, Luis. Bueno, queridos amigos, lo inexorable del tiempo. Le acompañé a Luis y a las autoridades de la emisora que Luis los va a mencionar. Rafael Polanía, certificado de locución 41.221 de la Universidad Central de Venezuela. Queridos amigos, nos veremos el próximo domingo de 3 a 5 de la tarde en la hora del Ecuador. Buena suerte y feliz fin de semana. Bueno, Rafael, ya nos despedimos en la Radio Sintonía 1420, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en el control el buen amigo Luis Guillermo Martínez y su amigo Luis Alviares y Rafael Polanía, certificado 7470. Que todos tengan un buen, feliz fin de semana y por favor cuídense. Nos oímos y nos vemos el domingo de 3 a 5 en la hora del Ecuador.